Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. El día de hoy les traemos un documental, en el cual vamos a hablar sobre Martin Luther King y la lucha por los derechos para los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Relataremos el contexto general de la época, las distintas situaciones que desencadenó el problema que transcurría durante esos tiempos y cómo esto afectó a las civilizaciones futuras. Para empezar, estaría bueno comentar cuál era el contexto general. Entre la década de los 40 y 70 surgieron varios acontecimientos revolucionarios en Estados Unidos en contra del racismo, la discriminación infundamentada, entre otras cosas. En esa época, América del Norte estaba atravesando una economía próspera post Segunda Guerra Mundial, donde también hubo un boom o estallido en el consumo. Es importante mencionar los grupos sociales involucrados durante esta época. Se vieron involucrados y se formaron grupos en contra y a favor de la división de etnias, el racismo y la xenofobia. La comunidad afroamericana fue el grupo más importante de la época, ya que todos los cambios que se iban a producir en estos tiempos tenían que ver tanto en sus derechos humanos como en los derechos que les permitían acceder a los servicios como cualquier ciudadano blanco, entre muchas otras cosas. El Ku Klux Klan. Esta organización, fundada en 1865, fue un grupo que promovía el odio entre etnias, además de la xenofobia, la supremacía de la raza blanca, sin importar los medios necesarios para conseguir este objetivo, lo que lo llevó a ser un grupo peligroso, debido al uso de violencia extrema. Sin embargo, se crearon grupos opuestos al KKK, por ejemplo, las Panteras Negras, que era una organización nacionalista negra, socialista y revolucionaria, que lograron hacerse conocidos por sus patrullas urbanas en las calles de Oakland, protestando en contra de las muertes de la población negra en las guerras, del racismo que existía en el país y de la discriminación diaria hacia las personas de color. Algunos de los políticos involucrados en esta revolución fueron Martin Luther King, Lyndon B. Johnson y Malcolm X, que junto a diferentes organizaciones, como el Black Power, potenciaron este movimiento social desde diferentes puntos de vista. Uno de los principales factores de esta batalla cultural fue la discriminación que ocurría en la comunidad afroamericana, sufriendo mucha desigualdad, siendo enviados a las guerras a combatir por encima de las demás personas y teniendo oportunidades de empleo mucho menores y en peores condiciones que los ciudadanos blancos. De hecho, 9 de cada 10 personas negras eran de la clase obrera y por consecuencia tenían trabajos mucho más duros y peor pagados. El comienzo de las diferentes protestas hacia la discriminación se dio en Estados Unidos, donde en el sur el racismo estaba institucionalizado como política de segregación racial y, en la parte restante, estaban todos concentrados en diferentes guetos. También vale la pena agregar a este contexto que en años anteriores a estos sucesos, la Corte Suprema aprobó una ley denominada Iguales pero Separados, que legalizaba la separación de los servicios públicos para negros y blancos, es decir, que toda actividad como el estudio, el transporte público, los comercios y demás tenían diferencias según el color de piel, cosa que terminaba con las peores instalaciones para las personas discriminadas. Todo esto lentamente fue formando una leve resistencia, que empezó a ser más reconocida con la llegada de Martin Luther King, el cual se dio a conocer promoviendo el boicot de Montgomery, la campaña organizada para eliminar la segregación en los medios de transporte urbano. Este también realizó otras campañas como la Unión de las Iglesias Negras Sureñas o el empadronamiento de la población negra en Mississippi, que era el estado sureño más racista de los Estados Unidos. Luther también es reconocido por dar diversos discursos que lo posicionaron como una de las grandes figuras revolucionarias de la época. El más famoso de estos fue Tengo un sueño, el cual hablaba de su deseo hacia el futuro de la sociedad. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. A su vez, fue activista en la eliminación de humillantes letreros segregacionistas de los edificios públicos estadounidenses, y fue la persona más respetada del movimiento negro. Tanta repercusión por parte de King terminó dando frutos, haciendo que en 1954 ganase el Premio Nobel de la Paz. El Ku Klux Klan asesinó a 3 jóvenes del movimiento por los derechos civiles, hecho que conmocionó a la comunidad negra. En 1964 se prohibió la discriminación racial en lugares públicos.
Esta iniciativa contó con el apoyo del presidente, quien designó el primer juez negro de la Corte Suprema. Malcolm X creía que la sociedad blanca nunca concedería la integración plena a los negros, y culpó a los blancos de la degradación de su comunidad. La Nación de Islam ofreció un programa de rehabilitación para los guetos más pobres con el fin del desarrollo autónomo de la cultura negra, fundando escuelas, centros islámicos, etc. Malcolm fue asesinado en 1965 durante una conferencia en el estado de Nueva York, y King fue asesinado por un hombre blanco en el año 1968. Su muerte desató disturbios e incendios en los guetos de todo el país. En 1960 también se formó el Comité de Coordinación Estudiantil por la No Violencia, a partir de las protestas de muchos estudiantes de Carolina del Norte. Esto atrajo a muchos estudiantes negros nacidos en los guetos, que pudieron acceder a universidades norteamericanas. En 1966, en un gueto de San Francisco, surgió el partido Pantera Negra, como autodefensa para frenar la brutalidad policial. En el contexto de la Guerra Fría, este movimiento fue acusado de antiamericano por las agencias de inteligencia. Durante la década del 60, los sectores jóvenes desarrollaron sus propios movimientos culturales. Esto fue, en cierto modo, el reflejo del gran incremento de estudiantes en las universidades. Los jóvenes desilusionados de la cultura de la abundancia y del materialismo conformaron la generación Beat de los años 50, los cuales buscaban nuevos valores en la cultura oriental. Luego generaron el movimiento hippie para apartarse de la sociedad opulenta y consumista a la que consideraban carente de valores espirituales. Debido a todo esto, una gran parte de la población afroamericana fue asesinada. Surgieron grupos sociales y comunidades tanto urbanas como rurales, como el KKK, los hippies, etc. Pero también se logró que la discriminación racial y otros tipos de discriminación se vieran reducidas. Se prohibió el consumo del LSD porque los hippies comenzaron a abusar de estas sustancias con la excusa de que servía para expandir la mente. Se produjeron nuevos cambios en la política y los servicios se hicieron más accesibles a los negros, como la educación, el transporte, entre otros. Gracias a todo lo que leímos, pudimos llegar a la siguiente conclusión. En la época en la cual transcurrieron estos hechos, había mucha ignorancia y odio en las personas, lo que las llevó a cometer actos de violencia en contra de no solo un individuo, sino de toda una población marginada y reprimida en varios aspectos. Los afroamericanos atravesaron años de conflicto y dolor debido a que un conjunto de personas supuestamente superiores consideraban que las cosas debían ser así. Esto provocó que tanto jóvenes como adultos se unieran por lo que creían correcto, o no tan correcto, para así llegar a un acuerdo y vivir vidas en las cuales no se sientan marginados simplemente por ser como son. El surgir de grandes voces como Martin Luther King o Malcolm X, quienes fueron algunas de las tantas personas que lucharon por sus derechos, permitieron que, a día de hoy, todo esto que la gente vivió ya no vuelva a ocurrir. Y nosotros creemos que, sin todo esto, personas como Obama jamás hubieran llegado a donde están hoy en día. Por suerte las mentes cambian, crecen y entienden que un simple color de piel no es un factor que condicione cómo somos y que ante alguna injusticia nunca hay que quedarnos callados.